Bueno, saludo también a quienes están ahí en la casa. Por favor, vamos a abrir la Biblia en Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Estamos haciendo una serie que llamamos Seguros en Cristo. Una de las cosas que sacude nuestra vida en este tiempo es la experiencia del menosprecio. Yo pensaría que la mayoría de nosotros hemos vivido alguna forma de menosprecio por nuestra condición nacional o nuestra raza, por nuestras convicciones o la educación, lo que sea. Y hemos vivido eso de ser rechazados, menospreciados, inferiorizados, tal vez quisieran usar la palabra ninguneados o por debajeados. Pablo sabe mucho de eso. Por supuesto, aquí estamos hablando de bullying religioso. Y sorprende que en este capítulo que leeremos, capítulo 5 de Segunda de Corintios, no hay un grito de afirmación a una identidad rota proponiendo elevar la autoestima. Tampoco hay una cruzada contra ese bullying religioso para ganar más espacio en la sociedad y defender nuestros derechos. Por el contrario, uno encuentra un seguidor de Jesucristo que reflexiona muy profundamente en esto y sobre todo que busca guardar su corazón de no ser contaminado al ser menospreciado por su pasado, por su presente, por sus convicciones, en particular, en este caso, porque hacía el bien, porque servía a Dios. Leamos 2 de Corintios capítulo 5. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Mientras tanto, suspiramos, anhelando ser revestidos de nuestra morada celestial, porque cuando seamos revestidos, no se nos hallará desnudos. Realmente vivimos en esta tienda de campaña suspirando y agobiados, pues no deseamos ser desvestidos, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Por eso, mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras que vivimos en este cuerpo, estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el recomendarnos una otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.
Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús, quien fue tantas veces maltratado, malentendido y rechazado, quien todavía es ofendido y ultrajado en su nombre. Ayúdanos a aprender de ti, que sigues extendiendo tus manos de amor a un mundo que te da la espalda. Guarda nuestro corazón de no contaminarse con el rechazo y el menosprecio que recibimos cuando sufrimos por ti, cuando somos rechazados por ti. Que si hemos de ser rechazados, sea por ti, Señor, y no por asuntos personales o gustos, opiniones. Que seamos despreciados por el mundo, como tú lo fuiste. Pero que nuestra respuesta sea una respuesta de embajadores de gracia y amor. Y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, padres que son irrespetados, que sus hijos jóvenes o adolescentes no escuchan su voz de autoridad. Creyentes que son despreciados por familiares que no son creyentes en Cristo, o por sus colegas en el trabajo, esposos o esposas. El menosprecio y la burla. Aquí lo peor es que viene de parte de una iglesia amada, por quien fundó y les llevó el evangelio, por Pablo mismo, mientras hace el bien. La carta de Segunda de Corintios que leeremos esta semana, porque cada día estamos leyendo un capítulo de Segunda de Corintios esta semana, es una carta sobre qué hacer ante el menosprecio. Es esta la carta donde Pablo tiene que salir a demostrar que es un siervo de Cristo, a defender su apostolado y su ministerio, a mostrar que tiene limpia conciencia y que no está actuando en intereses personales, a mostrar que sus sufrimientos no son una derrota de su fe, sino una corona de su ministerio. Bueno, hay unas cosas que debo decirles antes de que podamos entender este asunto del menosprecio en la vida de Pablo. Y pues yo empiezo diciendo que Pablo no era Pablo. El gran Pablo que nosotros conocemos es este Pablo. Aquí Pablo es desconocido, maltratado, reconocido como si fuera como un monje mendicante, algo así, pobre, enfermo, sin atractivo. Nunca fundó una gran iglesia, sus escritos no son conocidos todavía. Es despreciado por muchos otros predicadores porque ni siquiera su apariencia personal es interesante. Usa un lenguaje tan radical que es más lo que ofende que lo que edifica para muchas personas. Más allá de eso, es aún culpado y acusado de estar excediéndose en su autoridad.
Así como tal vez podríamos decir Vincent Van Gogh, el famoso pintor holandés que murió pobre, enfermo, despreciado por sus amigos, y la humanidad solo reconoció su talento después que él murió. O en estos días la película de Héctor Abad Gómez, este señor que llegó a Medellín con una educación internacional de prestigio, pero decidió meterse en la educación pública. Y por muchos fue despreciado porque en lugar de enriquecerse trabajando para una gran compañía, decidió apostarle a la educación en salud pública. Y muchos lo veían por debajo del hombre como un soñador, un tonto. Para otros era un obstáculo y era casi un peligro, y eso le llevó a su muerte porque se convirtió en la piedra en el zapato de muchos estamentos de poder y de grandes intereses económicos. Algo así le pasaba a Pablo. Yo me pregunto si eso te pasa a ti. Es más, me pregunto si eso no te pasa a ti. Porque aquí no solo hay mensaje para quien le pasa esto de ser menospreciado por su fe, sino que también hay un mensaje para quien no está siendo menospreciado por su fe, y en ese caso también hay un serio problema. En el mismo texto del capítulo 5 que hemos leído, empezamos a notar algunas pistas de eso. Verso 12. No buscamos el recomendarnos otra vez a ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Ella se siente eso, él está luchando con gente que está juzgando su vida por las apariencias. No que usted cree en Dios, no que usted es un apóstol, no que el Dios tuyo es todopoderoso, porque está sufriendo. Pablo enfermo en una cárcel, pobre y rechazado por todos los que te conocen. Bueno, verso 13. Si estamos locos, dices, por Dios. Gente pensaba que a Pablo se le había corrido una teja o se le había zafado un tornillo. Capítulo 1, verso 12 y capítulo 4, verso 2 insiste en que su ministerio es de limpia conciencia. En el capítulo 10 les quiero mostrar algunos textos que muestran más cómo era este desprecio sobre Pablo. En el capítulo 10, verso 1 y 2. Por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Yo mismo, que según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. En el verso 9 y 10, no quiero dar la impresión de que trato de asustarlos con mis cartas. Había gente que decía, este es un loco que está sencillamente asustando a la gente con sus cartas. Verso 10, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Verso 14, si no hubiéramos estado antes entre ustedes, se podría alegar que estamos rebasando estos límites. Algunos cuestionaban que Pablo estaba excediéndose, extralimitándose en su autoridad. Verso 15, parte A. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Otros pensaban que Pablo estaba atribuyéndose el mérito del trabajo de otras personas. Loco, pobre, no le funciona su fe, no impresiona a nadie. Es mal predicador. No puede mostrar una gran iglesia como Pedro de 3,000 personas convertidas en un día. Las iglesias que fundó Pablo eran todas pequeñitas, en casas pequeñas, pequeños grupos. ¿Cómo respondió Pablo a este menosprecio? Bueno, hay dos grupos de menosprecio o dos extremos de menosprecio en esta carta de los Corintios. Ustedes van a leer más porque es fascinante esta carta. Por un lado están los que atacan a Pablo y le hacen pensar que es inferior. Miren en el capítulo 11, verso 5. Pero considero que nada soy inferior a esos superapóstoles. Había gente en esa época que estaba usando nombres rimbombantes y presentando grandes escenarios y grandes frutos ministeriales y decían, y miren a Pablo, ¿qué tiene el Pablito? Los superapóstoles. El capítulo 12, verso 11 también menciona
De ningún modo soy inferior a esos superapóstoles. Él tiene que salir a defenderse ante personas que están considerando que él es inferior. Pero hay otro grupo, otro extremo, que miraban más a Pablo como con lástima, condescendientemente. Casi que lo miraban como un pacho sin fortuna. Como, sí, un hermano en la fe. Pablo responde a esos dos grupos y responde muy distinto a esos dos grupos. Al grupo que lo atacan, a los superapóstoles, capítulo 11, verso 3, los desenmascara como engañadores, verso 3, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu, un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Verso 13. Tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Fuerte, ¿no? Verso 20. Aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería y les da de bofetadas. ¿No se les parece un poquito a este tiempo? Pero al primer grupo, al que primero trata en los primeros capítulos, es más un tono pastoral. Noten, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 23 y 24, por mi vida, pongo a Dios por testigo de que es solo por consideración a ustedes por lo que todavía no he ido a Corinto. Él postergó un viaje que había prometido. No es que intentemos imponerle la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Qué diferencia, ¿no?, de respuestas ante quienes lo menosprecian. Eso ha llevado a algunos autores a decir que en 2 de Corintios no tenemos una carta, sino 3 cartas. Del capítulo 1 al 7, esta es una respuesta tierna de un pastor que trata de mostrarles que él es ministro del nuevo pacto, que tiene un tesoro glorioso que es el evangelio y que los quiere llevar a profundidades de ese evangelio. Bueno, después está en el capítulo 8 y 9, que es ese famoso tratado sobre la generosidad cristiana, ofrenda que él mismo recogió para los hermanos en Jerusalén. Y capítulo 10 al capítulo 13 es esta ira de Pablo contra estos superapóstoles. Entonces algunos piensan que son 3 cartas. No tengo tiempo de mostrarles que es una sola carta, porque hay forma de demostrarlo, pero sí podemos hacer unas observaciones sobre esto, porque ¿cómo los cristianos tratamos hoy este bullying religioso que nos hacen? Claro, en algunos casos ese desprecio es que nos consideran ya una amenaza para dañarles su fiesta y para ciertos proyectos sociales. Países como Canadá, que es un país que conozco bastante bien, ellos mismos dicen, los pastores allí, que no es un país postcristiano, sino que ha llegado ya a ser un país anticristiano, donde ya las iglesias y los pastores y los cristianos y la fe cristiana es vista como una amenaza para ciertos proyectos sociales. Pero en el otro extremo está también quienes nos tratan como, dicen los psicólogos, que deben tratar a los niños cuando tienen un amigo imaginario. Le dicen a los padres de estos niños, háblele al amigo imaginario, porque como el niño cree en eso, ¿no? Entonces hay gente que nos mira con esa lástima, él cree en eso y como que le ayuda a creer en eso, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante estas formas de... Bueno, Pablo, hay que decirlo, vio todo esto centrado en el evangelio. Él no cayó en responder mal por mal y no cayó en la revancha, ni se dejó llevar por sus sentimientos de enojo ante un familiar que en una reunión familiar hizo ese comentario indirecto, punzante, para burlarse de estos que creen en un Dios real, en un evangelio verdadero. Pablo no cayó en eso. Pero sí notemos que Pablo responde primero al grupo que era como débil en la fe y que lo miraban con cierta lástima. Y la respuesta de Pablo en el capítulo 5, porque hay respuestas en todo el libro, es este asunto de qué se decía él a sí mismo. Algo como una cosmovisión cristiana ante el menosprecio y el rechazo. ¿Cómo trato yo mi corazón
cuando me siento rechazado. Y particularmente cuando me siento rechazado por asuntos de mi fe. Capítulo 4, verso 4, él ha dicho que es el Dios de este siglo, el que ha embrutecido, que ha cegado los sentidos de quienes no entienden el Evangelio, pero evidentemente en este capítulo 5 él está tratando de cuidar su corazón y cuidar también el corazón de aquellos que le siguen y le leen, mostrándoles como una perspectiva que yo llamaría una cosmovisión cristiana ante el menosprecio. Y es muy interesante, como decía en la introducción, Pablo no se queda en el asunto de elevarles la autoestima a estos hermanos, ni en devolver mal por mal y menospreciar a los que le menosprecian, sino que más bien se pone a pensar en cosas que tienen que ver con la historia. Y la primera cosa que él piensa es como una visión del devenir de su propia historia y de la historia de los cristianos. Noten en el capítulo 5, en los primeros versos, todo este diálogo sobre la tienda de campaña, verso 1 y verso 4. Realmente la mejor traducción es choza. Y ahí se refiere metafóricamente al cuerpo humano. Y está diciendo, realmente nosotros vivimos en una choza. Muy bello por unos años, pero la mayoría de los años, los que vivimos un poquito más, no sabemos cuánto vamos a vivir, pero ¿no es cada día más pesado esto? ¿No se dan cuenta que cada vez la mesita de noche al lado de tu cama tiene más remedios? Y que cada vez tú te sabes más nombres de medicinas. Él dice que esta tienda de campaña, esta choza, se vive deshaciendo. Pero que hay otra. Y que hay una casa que no es hecha de manos de hombres, que es hecha por Dios. Y eso no es una tienda, es un edificio. Ahí se debería traducir una mansión gloriosa. Él piensa en su historia y él reconoce que está pasando por un mundo donde hay aflicción y dolor y pérdidas, pero que él camina hacia otra cosa. Y por eso esta palabra es tan importante, esta palabra estenos en griego, que aparece en el verso 2 y en el verso 4. Aquí en la versión Nueva Internacional la traduce suspirar. La Reina Valera la traduce gemir. No es fácil de traducir porque podría significar quejarse, estar afligido, pero también podría tener la connotación de estar afligido con un anhelo, con un deseo, como en el capítulo 8 de Romanos, que la creación anhela fervientemente que se manifiesten los hijos de Dios. Jesús usó esa palabra también. El gemido aquí se da en dos direcciones. En el verso 4 el gemido dice suspiro, suspirando y agobiados. El gemido de dolor. Y él reconoce, en el mundo hay dolor y aflicción. Eso es un hecho. Algunos pareciera que no, pero no es así. Todos los seres humanos tenemos experiencia de dolor, de muchos tipos. Pero en el verso 2, ese suspirar es un suspirar anhelante. Tal vez el mejor ejemplo de esto es ustedes mujeres, ¿no? Cuando han tenido un parto. Yo bromeo diciendo que yo sé mucho de eso, pero yo no tengo la menor idea. Que el dolor pues empieza desde que empieza todo el embarazo y todas esas cosas, los últimos, cada vez más difícil, y ya saben que está en camino a más dolor. Pero tan diferente porque ellas anhelan eso. De hecho, he escuchado mujeres que me dicen, yo no quería tener una cesárea, yo quería tener un parto natural, como lo llaman. Y yo digo, pero es porque están esperando vida. Y el mismo Señor dijo en San Juan que cuando ya ven el niño se les olvida todo el dolor. Y él dice, el cristiano vive el devenir de su historia con esa perspectiva. Sí hay dolor. Sí, está bien que ustedes me digan que yo estoy enfermo, que yo sufro, que pareciera que no me está funcionando la fe, que era una acusación que le hacían a Pablo. Oye, tú que eres un gran apóstol y todo lo que dices, pero es un pobre tipo que no tienen que caer muerto, está enfermo, lo persiguen, anda de cárcel en cárcel. ¿Qué te pasa, Pablo? Él dice, en el mundo hay aflicción, en el mundo hay dolor. Pero la diferencia es que el cristiano camina hacia la vida
Y en el verso 5 nos dice por qué camina hacia la vida y nos va a informar que es por el Espíritu Santo, que es garantía de las promesas de Dios, que así como su vida es marcada por el dolor, también su vida es marcada por el Espíritu Santo. Y por eso dice que entonces va decidido caminar por la fe y no por las apariencias. Y esas apariencias, por supuesto, lo van a desanimar. Porque cada vez hay más dolor físico, hay más maldad en el mundo. Las cosas no se dan, pero él camina hacia la vida porque está marcado por el Espíritu Santo. Por eso en el verso 8 dice que así nos mantenemos confiados. Y en el verso 9 buscamos agradar al Señor. Una perspectiva de su vida personal. Note que cuando se es menospreciado, es muy fácil caer en el juego de tratar de complacer al otro para que no nos menosprecie. Y muchas veces nos pasa a los cristianos que tratamos de matizar un poco la fe y decir que no, es que si usted sigue a Cristo le va a ir mejor. Yo no estoy seguro. Pablo dice, no, en este mundo vas a gemir, te va a doler, te vas a envejecer, en el mejor de los casos te vas a envejecer. Y cada vez vas a ir más al médico y vas a sufrir. Vas a tener más milagros que pedir y vas a tener menos que vas a recibir, porque vas en un deterioro permanente. Pero la diferencia del cristiano es que está marcado por el Espíritu y hay otra vida, hay una vida eterna, gloriosa. Pablo ve su historia. Lo segundo que Pablo hace para guardar su corazón cuando es menospreciado es muy interesante, porque en el verso 10 habla del fin y nos da una visión del fin de nuestra historia. A propósito, si hay algo por lo que somos menospreciados hoy en día, los cristianos, es porque los cristianos decimos que sabemos cómo es el fin. Haga la prueba. Vaya a su Facebook y deje de poner esos versitos bonitos que le sirven a todo el mundo. Ponga un versito que hable de que después de que la persona se muere, hay cielo y hay infierno. Y que hay una cantidad de personas que por darle la espalda a Dios van al infierno. Espere el resultado. Espere el resultado de sus amigos. Claro, si usted pone bendiciones, feliz, Dios te bendiga. Que lunes, hoy es lunes, que todas las bendiciones se derramen todo. Claro, aplausos, lluvia de aplausos para ti. Pero pon algo así. Amigos, yo sé cómo es el fin. No lo sé por deducción. No lo sé por intuición, lo sé por revelación, porque Dios lo ha dicho en su Biblia, que hay un fin, que está establecido que los hombres mueran y enfrenten el juicio de Dios. Así que mi amigo, si no estás en Cristo vas al infierno. Espere las respuestas. Por aquí dice Pablo, yo sé el fin, y el fin es el tribunal de Cristo. Ahora, yo tengo que aclararles aquí algo, y este es como el punto doctrinal. Todas las prédicas, digo yo, tienen su punto doctrinal. Aquí está pues el punto doctrinal. La visión del Nuevo Testamento y de la Biblia es que el juicio es en 3 dimensiones. Algunos teólogos prefieren decir que hay 3 juicios distintos. No voy a entrar en esa discusión. Mateo 25, por ejemplo, habla del juicio de las naciones. Y los teólogos nos han enseñado en la historia que este es un juicio de separación. Ustedes lo leerán, donde Jesús separa las ovejas de los cabritos. Es un juicio básicamente para decir quién está en Cristo, quién no está en Cristo, quiénes van a la presencia de Dios y a disfrutar de eterna gloria y quiénes van a la condenación eterna en el infierno. Juicio de las naciones, Mateo 25. En Apocalipsis 20 hay otro juicio que se llama el juicio del trono blanco. Ese juicio claramente en Apocalipsis 20 es solamente para los que no son cristianos. Es un juicio básicamente donde se les declarará condenados e irán a la condenación eterna porque rechazaron a Cristo. Pero hay un tercer juicio, solo para los cristianos, que es este juicio, el tribunal de Cristo. De este juicio nos habla Romanos capítulo 14, verso 10 al 12, 1 Corintios 3, 10 al 4, 5. De hecho, 1 Corintios 3 dice que
pasarán por el fuego. Lo que hayan construido, la obra de cada uno será probada por fuego, sea con piedras preciosas, oro, plata, heno, hojarasca, lo que sea, será probada. Será salvo, dice el texto muy claro. Con todo y serán salvos, pero su obra será aprobada. Es decir, este tribunal de Cristo no es de condenación, sino, escuche bien, de recompensas. Pablo está poniendo su mirada no en lo que le están haciendo a él sus amigos amados que lo están rechazando y menospreciando, su familia que se burla de él. Él está poniendo su mirada en el juicio final, el tribunal de Cristo, donde su obra será aprobada. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en eso? Que vas a dar cuenta por lo que hiciste con tus talentos, dones y tesoros, por cuánto resististe la prueba, por cuánto compartiste la fe allí donde tú trabajas, por cuánto glorificaste a Dios con los dones y talentos que te dio, por cuánto amaste a la iglesia de Cristo, por cuánto diste para la obra de Dios, por cuánto caminaste para llevarles a los demás la palabra de vida, por cuánto te expusiste en tus redes sociales al menosprecio, porque estabas sencillamente diciéndoles la verdad. Pablo pone su mente en el juicio final, y por eso en el verso 11, que es muy importante, a veces estos títulos en la Biblia no ayudan porque le dan la impresión de que están dividiendo el texto, pero no. El verso 11 dice: por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor. Ahí está. Eso es temer al Señor. Temer al Señor es vivir cada día sabiendo que un día serás llamado a cuenta. ¿Cuántos talentos te di? ¿Cuántos tesoros te di? ¿Cuántas oportunidades te di? ¿Qué hiciste con eso? No es un juicio de condenación, pero evidentemente es un juicio de recompensas. Vengan benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, porque te di 2 talentos y hiciste algo con esos 2, te di 5, hiciste algo con esos 5. Entra el gozo preparado para ti, pero evidentemente era diferente el gozo de cada uno. Ahora, esto del juicio no pone a Pablo a pensar en qué susto, sino qué amor, qué inmenso amor. Verso 14 y 15. El amor de Cristo nos obliga. Él tiene sus ojos fijos en Cristo. Y él dice: lo que me está empujando a invertir mi vida hasta el fin no es la ambición de tener más tesoros y coronas en el cielo, sino el responder al amor. Y por eso en el verso 16 y 17 no pensar en términos humanos, y en ese contexto hay que leer el verso 17, que muchas veces se saca de ese contexto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo, la forma de ver mundana y humanamente las cosas ha pasado. Ahora ha llegado lo nuevo. Pablo ve su historia y dice: sí, en mi vida las cosas no funcionan como deberían. De alguna manera ustedes tienen razón, yo también gimo, yo también suspiro, a veces de dolor, a veces de anhelo. Pero mi historia no se basa en qué tanto gozo o sufro aquí. Mi historia es más grande que esa. Yo estoy caminando sellado por el Espíritu hacia un final que conozco. Y ese final tiene un trono, un tribunal de Cristo donde yo he de dar cuentas. Así que he decidido invertir mi vida. Y por eso Pablo hace una tercera afirmación en el verso 18 en adelante. Es una visión del propósito de nuestra vida y de nuestra historia. Verso 18. Todo esto proviene de Dios, no podía provenir de un ser humano, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Yo quiero ser muy atrevido con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Si usted realmente cree que Dios lo liberó del infierno al que usted merecía y yo merecí, si usted realmente cree que no solo lo libró de una condenación eterna, sino que lo trajo hacia sí mismo a una relación de amor y de adopción en Cristo Jesús, y que le selló con tal seguridad que no importa que sufra en este mundo, usted tiene seguro su eternidad en Cristo. Entonces usted invertirá su vida
en llamar a otros a eso. Bueno, Pablo usa esta metáfora en el verso 20 de los embajadores, pero son embajadores extraños porque no son estos embajadores que vienen, hacen su embajada en la capital del país, como una especie de campamento ahí protegido por mallas y bloques de cemento y proteger a sus connacionales que trabajan en el país. No, esos embajadores son extraños porque son embajadores que dependen del ruego. Verso 20. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. A mí me encanta esa frase de que rogar es de pobres. A mí me gusta esa frase. Y le voy a decir por qué. Porque es verdad. El ruego ocurre por la impotencia. Cuando uno ruega es porque uno no tiene nada más que hacer. Si uno pudiera pagarlo, pues uno ordenaba, ¿cierto? Si uno tuviera una inyección, pues uno se la inyectaba. Cogía al muchachito dormido y le inyectaba 3 o 4 litros de fe, a ver si de pronto. Pero no. Solo tenemos esta posibilidad de rogar. Reconcíliate con Dios. Y por eso para Pablo es tan importante en el verso 21 ese repaso del Evangelio. Ese es un repaso maravilloso del Evangelio. Pablo sabe llevar todo ese argumento hacia ese versículo 21. Todo es por Cristo. Pablo fija sus ojos en Cristo. Isaías capítulo 53, verso 3, dice que Jesús fue rechazado, menospreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y aquí Pablo está recordándonos que él jamás cometió ningún pecado y que fue Dios mismo quien cargó nuestro pecado sobre él. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ser reconciliados a través de ¿qué? De la justicia, otra justicia. Dios hizo justicia poniendo la carga de su ira sobre su Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados y reconciliados. Y Pablo dice, ese es el propósito de mi vida. Yo quiero que otros conozcan de esto, el poder del Evangelio. En unas conclusiones y unas aplicaciones. En el verso 11 él ha dicho que él conoce el temor del Señor. Yo creo que el temor del Señor se relaciona con el tribunal de Cristo y que por esa razón, dice, tratamos de persuadir. Ya nos ha dicho en el verso 20 que él ruega. Aquí nos dice que él persuade. Hermanos y hermanas, nosotros no buscamos seducir, sino persuadir. Yo percibo que la iglesia de esta generación es una iglesia que trata de ser muy seductora. Y yo sé que usted cae en esos lugares comunes de que si la música estuvo muy linda, si el predicador fue muy tremendo, si pasó esto, si el ambiente es súper chévere, ay, yo voy a traer a mi amigo a ver si de pronto es como la idea de que tenemos que vender esto y como atraerlos de alguna manera. Pablo busca sencillamente persuadirlos. Hay una eternidad para cada ser humano. Hay un juicio de Dios. Y no vamos a escapar de eso si no es a través de Cristo Jesús. No importa si vives 10 años, 50 o 70. No importa si en esos años tuviste o no trabajo, salud, lo que fuera. O si sufriste muchísimo. El punto es tu eternidad, por favor. Yo he pensado mucho en estos días en ese edificio en Miami. He estado por ahí. Y me he preguntado cómo pudieron ser esos últimos momentos de estas personas. O los últimos momentos de las personas en el hospital con COVID, que pensaban como en el edificio, tenían sus vacaciones preciosas, anhelaban o eran jubilados que esperaban disfrutar el fruto de su trabajo y tener una vida más tranquila al lado de la playa. Y yo estoy seguro de una cosa, ¿saben? Que los que tienen unos minuticos o unos segunditos antes de morir, se acuerdan muchísimo de nosotros. Se acuerdan muchísimo de quienes alguna vez le hablaron de la eternidad. Ahí todos los otros pensamientos quedan a un lado.
Y yo estoy seguro que por su mente pasan. Y yo creo que esos momentos para muchos que logran tenerlos, porque no todos logran tener esos últimos momentos, pero quienes logran tener esos últimos momentos, yo creo que en esos momentos muchos son salvos por Dios, porque Dios es bueno, porque así fue el ladrón de la cruz. Porque quizás en esos momentos recuerdan a una mamá, a una tía, un amigo que se aguantó su desprecio, que se aguantó su burla, que no les pagó mal por mal, sino que les siguió rogando y les siguió rogando y les siguió rogando. Yo sé que tú piensas que esto es una locura, pero mira, reconcíliate con Dios. Yo sé que tú piensas que esto es una locura, pero sí hay infierno. Yo sé que tú piensas que es una locura, que en un solo ser humano estaba Dios y el hombre entregándose en una cruz para perdonar. Yo sé que tú piensas que es una locura. Yo también pensaba que era una locura. Y si hoy pienso que no es una locura, es por la gracia de Dios, no porque yo sea más que tú. Y por eso te ruego y te ruego. Yo creo que en ese momento ellos recuerdan muchísimo esas conversaciones. Y recuerdan los posts del Instagram y del Facebook, donde les dijeron: prepárate para encontrarte con Dios. Sí, Pablo reconoce que somos vasijas de barro frágiles que se quiebran, que se afean, que no parece que lo que tienen adentro es el precioso tesoro, la gloria del Evangelio. Pero Pablo no tira la toalla, porque él sabe en quién ha creído. Porque este Evangelio, capítulo 4, verso 4, es la luz del glorioso Evangelio de Cristo, que nos muestra nuestra fragilidad, que nos ayuda a enfrentar nuestro gemir, nuestro suspiro. Es el Evangelio el que nos revela el fin de la historia. Es el Evangelio el que nos constituye como embajadores. La epístola de los Segunda de Corintios termina en una forma muy bella y hay que estar atento a ese final. En el capítulo 13, versos 5 y 6, Pablo les dice: examínense si están en la fe. Y yo les decía que aquí hay un mensaje para quienes son menospreciados a causa de su fe. Y el mensaje es: no dejes dañar tu corazón. Mira la historia grande que Dios te ha sellado por el Espíritu. Mira el tribunal de Cristo. Mira el propósito por el que Dios te ha puesto ahí. No dejes dañar tu corazón con el desprecio de tus familiares o amigos que se burlan de ti, que te menosprecian en las redes sociales. Pero aquí también hay un mensaje para ti que no te menosprecian. Y yo haría la pregunta: ¿por qué no te menosprecian? En Mateo capítulo 24, verso 9, es claro que eso es una marca del discipulado. Es decir, si no te están menospreciando, deberías estar muy preocupado. Si lo que tienes en tu familia es comité de aplausos, ay, tan lindo como es de creyente, qué espiritualidad tan bella, ay, qué tan hermoso creer así en Dios, ora por mí. Yo no estoy tan seguro que estamos en el lugar correcto. A mí me parece que si fuéramos verdaderos seguidores de Cristo y estuviéramos rogándoles que se reconcilien con Dios porque van al infierno por Dios, es la eternidad lo que está en juego, ellos deberían estar muy enojados con nosotros y estarían despreciándonos todo el tiempo. Y por eso Pablo al final dice: examínense. Él está dispuesto a dar cuenta de su ministerio. Eso es claro en todo el libro de Segunda de Corintios. Él está dando cuenta de su ministerio, tanto a los que lo tratan con lástima como a aquellos que lo acusan y lo rechazan. Pero al final les dice: examínense ustedes a ustedes mismos. Tal vez lo que están queriendo es una fe moderna, contemporánea, que a la gente le cae bien, que gusta, que es chévere. Cuando lo que deberían de ser aquellos que están iluminando al mundo con la gloria del Evangelio, lo cual significa que ellos deberían estar en contra de nosotros, porque nosotros lo que le estamos diciendo es muy radical, es muy radical. Bueno, que el Señor nos dé la gracia para cuidar nuestro corazón cuando seamos menospreciados,
que el Señor nos dé la gracia para hacernos menospreciar más a causa de nuestra fe. Que como Pablo, fijemos nuestros ojos en Cristo, varón de dolores, menospreciado, afligido, que fue rechazado, pero que estaba precisamente tendiendo un puente de amor y de salvación para aquellos que creyeron en Él.